ella trae arriba y abajo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, sean muy bendecidos. Qué bueno que están con nosotros aquí en esta transmisión de Centro Gracia. Solamente le pido confirmación del volumen del micrófono. Aquí traigo ya puesto el micrófono. Esperemos que haya buen volumen para compartir. Y bueno, vamos a lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios, en el capítulo 1. Y vamos a orar y a dar gracias. 2 Corintios 1. Vamos a orar y a dar gracias. Dice la palabra: te damos gracias, Padre, por esta palabra. Tu palabra es verdad. Gracias que tú nos enseñas con esta palabra cuál es el propósito que tú tienes para nosotros en esta vida, Señor. Y te damos gracias por el poder de tu Espíritu Santo, que es el mejor maestro que existe, que nos revela la palabra y que esta palabra se planta en nuestro corazón y produce fruto a 100, a 30, 60 y a 100 por uno. Y te damos gracias, Señor, que tú te manifiestas y nosotros haciendo, Señor, que milagros, prodigios, señales sigan a tu palabra, que tu gloria, Señor, sea manifiesta en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios y quiero compartirles este pasaje, 2 Corintios 1:12. Dice, podemos decir con confianza, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice, podemos decir con confianza, 2 Corintios 1:12, y con conciencia limpia, que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios, hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado en el mundo y en especial con ustedes. Qué importante es que en nuestra vida nosotros podamos decir que dependemos por entero de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Pablo decía, yo puedo decirles con toda confianza que he dependido de la gracia de Dios y no de mi propia sabiduría. De la manera en que me he comportado, de la manera que me he dirigido con ustedes, ha sido impulsado por la maravillosa gracia de Dios. Y me llama la atención que dice en el verso 13, nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente. Pablo nos está compartiendo aquí en esta epístola que él fluyó por la gracia de Dios y que él fue transparente en su proceder. Él compartió con los demás el evangelio de la gracia sin doblez, sin añadiduras, simplemente aquellas cosas que Dios le había revelado a él, pues Jesucristo mismo le había aparecido. Él comenzó a compartir con otros abiertamente. Y dice que él espera ser comprendido, las cosas que él compartía acerca de Jesús, dice, espera ser comprendido y espera ser entendido plenamente. Que meditando sobre este pasaje me doy cuenta que a veces compartimos una cosa y a veces nos están comprendiendo otra. Yo quiero dejar claras algunas cosas de la palabra que hemos estado compartiendo. Creemos que la salvación es totalmente por gracia, es enteramente por gracia, que no depende de nuestras obras ni de nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Sin embargo, hay algo que necesitamos hacer para participar de esa gracia,
y es recibir esa gracia por la fe. ¿Y qué es la gracia? La gracia es Jesucristo. Cuando hablamos de la gracia estamos hablando de Jesús y de lo que Él hizo en la cruz. Y yo no quiero que usted me malinterprete. Yo no estoy hablando de una licencia para pecar, no. Yo estoy hablando del poder de Dios para ser libre del pecado. Y ese poder radica en el Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio son las buenas noticias de la gracia de Dios. Y Pablo está diciendo, sabes que yo no voy a depender de la sabiduría humana, yo voy a depender de la gracia, pero quiero ser comprendido. Yo espero que sea comprendido. Yo quiero que me entiendan plenamente lo que estoy tratando de compartirles. Y aquí en esta hora yo reflexiono exactamente lo mismo. Yo quiero que cuando comparta algo, la gente que me está escuchando, la gente que me está oyendo, pueda comprender plenamente, no a mí. No quiero hablar solamente, o no quiero hablar mi opinión. Yo quiero hablar lo que la palabra de Dios dice sobre la obra de Cristo en la cruz. Porque esta es la gracia de Dios, que Cristo murió y resucitó por nosotros. Entonces, ese es el Evangelio. Esa es la centralidad del Evangelio. Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, para que tengamos vida eterna, para que tengamos la vida de Dios en nosotros, para que tengamos la misma calidad de vida que Dios vive. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La calidad de vida de Dios es una vida en abundancia en Él. Es la vida eterna que solamente podemos hallar en Él. Y vida eterna no es solamente que un día vamos a ir con Él a estar en su presencia, y eso ocurrirá un día. No es solamente que un día Cristo va a volver y nos encontraremos con Él, pero vida eterna es proponernos conocerle a Él. Y cuando tú le conoces a Él, tú comprendes cómo es Dios, quién es Dios, le conoces en sus atributos, esa clase de vida que Él vive, tú te impregnas de ella y ésta se empieza a manifestar en todo lo que tú haces. A veces estamos compartiendo cosas y quizás no nos están entendiendo, o no estamos explicándonos, o no hay una conexión con lo que estamos tratando de compartir. Yo quiero decirle a usted, la centralidad de las buenas noticias es la obra terminada de Cristo en la cruz. Esa es la centralidad de las buenas noticias, pero esto incluye no solamente beneficios para el día de hoy, no solamente beneficios que podemos percibir por la fe. Y esa es la parte importante. Porque hay gente que dirá, bueno, si es por gracia yo no tengo nada que hacer. No, si es por gracia, tú tienes que recibirlo, lo que estamos diciendo, por la fe. Y es una fe que no es una obra que tú tienes que hacer algo para ganártelo, sino es una confianza en que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Y tú puedes recibirlo simplemente creyendo y declarando lo que dice allí. Aquí en 2 Corintios 4 dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé, por lo tanto creemos y por lo cual también hablamos. Es importante hablar lo que dice la palabra de Dios para participar de la gracia que está dispuesta allí para nosotros. Me llama la atención que dice, verso 14, aquí en la Nueva Traducción Viviente, aunque por ahora no nos entiendan, entonces en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros, de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Pablo dice, mira, yo tengo la esperanza que si yo predico ahorita algo y que tal vez ahorita no estemos comprendiéndolo, tenemos todavía una carrera por delante y un día Jesucristo va a regresar y nos va a ser revelado aquellas cosas que hemos estado aprendiendo. Yo ruego y le pido a Dios que en este día, en esta hora, en este momento, y no cuando Él regrese, yo pueda comprender cuál es la anchura, la profundidad
y la altura de lo que Él nos está revelando en su evangelio. Que hay gente que quizás lo único que entendieron es que si recibían a Cristo iban a ser salvos del infierno, y eso es todo lo que saben y eso es todo lo que viven. Habrá otros que quizás entendieron que recibieron perdón de pecados y que pueden vivir una vida diaria en santidad, y eso es todo lo que viven. Habrá otros que creyeron que además de perdón de pecados, que además de vida eterna, Jesús también fue el sanador y vive en sanidad, y eso es todo lo que entienden y todo lo que viven. Habrá otros que entienden que Él también es el proveedor y que Él murió en la cruz, que siendo rico se hizo pobre ahí en la cruz para que nosotros fuésemos enriquecidos, y tienen también esa revelación. Pero yo le quiero decir esto: las buenas noticias abarcan mucho más que los beneficios de Dios. Gloria a Dios por los beneficios de Dios, pero las buenas noticias, la centralidad de esas buenas noticias es que usted y yo podamos conocer al Padre por encima de todo, y no tiene nada de malo. Yo escuché una vez a alguien decir: no busques el rostro de Dios, busca solo su mano. Pero yo le quiero decir esto: no puedes buscar una cosa sin la otra. Dios no nos está dando a escoger. Yo le voy a instar a usted a que busque el rostro de Dios, pero Él viene con una mano llena de bendiciones. Él viene con una mano preparada, con cosas maravillosas y gloriosas que Él va a presentar y a derramar en su vida. Y Pablo está diciendo: yo quiero que ustedes puedan entender. Bueno, y si no me entienden ahorita, yo sé que un día Cristo va a volver, y sabes que allá, cuando Él regrese, todos vamos a aprender teología de mano de Dios, y todos vamos a decir: ah, mira lo que yo creía y no era así. Me acordé de aquel testimonio del hermano John Austin, que decía que un hombre se subió a un barco. Quizás usted lo ha oído muchas veces. Se subió a un barco y compró su boleto para viajar de Europa a Estados Unidos a principios del siglo XX, en la época de aquellos grandes barcos como el Titanic. Y aquel hombre había ahorrado toda una vida para poder emigrar y poder tener un futuro en Estados Unidos. Y al viajar en el barco, pues él dijo: durante todo el mes de travesía que dura el viaje, no voy a poder sobrevivir porque no tengo dinero. Entonces él compró un montón de galletas y compró un queso, y todos los días se comía 2 galletas y una rebanada de queso, y dijo: con esto al menos podré sobrevivir hasta ver el nuevo mundo. Y él todos los días, allí en su camarote, sacaba su rebanada de queso, sus 2 galletas, y las comía. Pasaba alguna vez por ahí, por el restaurante del barco, y veía que todos estaban disfrutando de un gran banquete que se servía todos los días en ese barco, y veía cómo todos comían, y él decía: al menos no moriré de hambre. Iba a su camarote, partía su queso, sacaba sus galletas, y todos los días comía para sobrevivir. Y al final, el último día, cuando van a bajar el capitán y el jefe del restaurante, el jefe de meseros del barco, se le aproximan y le preguntan: oiga, señor, necesitamos hablar con usted, ¿le hemos ofendido en algún modo? Y aquel señor dijo: no, ustedes no me han ofendido. ¿Por qué no ha comido con nosotros? Todos los días hemos servido una comida estupenda, hemos servido los mejores banquetes, y ni una sola vez usted vino al restaurante del barco a comer con nosotros, y nos duele y nos pesa mucho ver que usted jamás quiso comer. No le apetecían los alimentos, pensaba que estaban dañados. ¿Qué sucede? Y aquel hombre dijo: no, mire, discúlpeme capitán, discúlpeme chef, el chef del barco. Quiero que me disculpen porque yo no vine a comer, pero les voy a decir la verdad, y con mucha vergüenza se los digo: yo no tengo dinero. Solamente me alcanzó para comprar el boleto, me subí al barco y quise venir de Europa, y me traje un queso con una galleta solo para sobrevivir, y por eso no quise entrar al restaurante, porque me daba pena que me fueran a ofrecer y me fueran a cobrar, y yo no traía dinero. Y me dijo: señor, saque su boleto, muéstreme su boleto. ¿Y qué es lo que dice ahí abajo? Y abajo, en letras pequeñas con un asterisco, decía: todo incluido. Y eso es lo que pasa muchas veces. El evangelio viene, a lo mejor es una pobre analogía, porque realmente no lo explica todo, pero quizás pueda hacerte comprender esto que es básico. El evangelio es todo
incluido. Y por eso Pablo le está diciendo aquí a los corintios: yo espero que ustedes me puedan comprender, pero si usted no me comprende lo que yo le estoy compartiendo, al menos sé que cuando Cristo regrese, Él les va a dar revelación. Aquí esto en 2 de Corintios, en el capítulo 1, estamos en el versículo 14, dice: aunque por ahora no nos entiendan, entonces en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Así como este muchacho del barco, que estaba en ese momento avergonzado porque primero no podía comer porque no traía dinero, y él creía que le estaban cobrando, no comprendía los beneficios que tenía ese boleto, no lo comprendía, no lo entendía. Sin embargo, al final del recorrido vino el capitán del barco a explicarle. Qué pena que algunas personas al final del recorrido de esta vida va a venir a Jesucristo, a lo mejor a preguntarnos: oye, yo te di tremendas bendiciones, ¿por qué no las usaste? No, pues yo que pensaba que nada más íbamos a ser salvos y me vas a dar una cabañita en el cielo. Algunos tienen esa revelación y no pasan de esa revelación. Y gloria a Dios por esa revelación, porque al menos comprenden que en Cristo somos salvos, pero hay mucho más que salvación. También tenemos vida eterna, y vida eterna es el conocimiento de Dios, y yo creo que es la parte más importante, pero Él también viene con beneficios. Y uno de estos beneficios, usted puede encontrar un listado de esos beneficios en el Salmo 103. Ese es otro mensaje que yo les he compartido. Los beneficios del Evangelio están en el Salmo 103. Pero yo quiero, antes de ir al Salmo 103 a citarlo, yo quiero que continuemos leyendo este pasaje de 2 de Corintios. Y bueno, mando saludos a todos los que van llegando, porque estoy viendo que mucha gente va llegando. A la hermana Noemí, al hermano Antonio Paredes, al hermano Edgar Eduardo Vecina, a Teófilo, hermana Noemí Guzmán, al hermano Kenneth, Pastor Kenneth, bendecido. Saludos. Y a la hermana Jocabet. Y a todo el que vaya llegando mandamos saludos. Bueno, continuamos. Versículo 15 dice: como estaban tan seguros de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez pregunten: ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? Mira, Pablo primero les dice: yo quiero que comprendan lo que estoy predicando. Yo sé que algunos no comprenden, pero tarde que temprano van a comprender. Y luego dice: yo quiero que me ayuden, porque quiero pasar por la ciudad de ustedes, pero también quiero que me ayuden a viajar a otras ciudades. Y luego dice: tuve que cambiar mis planes acerca de ir a ustedes. Y luego empieza Pablo a hablar acerca de los planes, por qué los tuvo el que cambiar. Pero fíjate lo que dice. Dice: tal vez se pregunten, el verso 17, ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando quieren decir no? No sé si a usted le ha pasado a veces, y yo aquí en esto he tenido que decir: Señor, la he regado, no está bien hacer eso. Pero en ocasiones hay gente muy insistente con algo, y a veces uno quiere librarse de esa persona o quiere librarse de lo que te están trayendo. Quizás nadie más hace eso, solo yo. A mí me sale a veces esa carnalidad, y que viene y te: oye, ¿te gustaría hacer esto? Y te gustaría hacer esto, y te gustaría hacer esto, y hasta que están dice pidiéndote que hagas algo, y tú sabes que o no puedes, o estás ocupado, o no te sientes con la capacidad, o qué sé yo, pero están insistiéndote. Y sí, hombre, sí lo hago, pero a final de cuentas solamente dijiste sí y te zafaste y no lo hiciste, nomás para quitártelo de encima, que no te estuviera molestando. Bueno, yo sé que yo soy el único pecador acá, ¿no? No se crea. En Cristo ya no fuimos pecadores, pero ahora somos la justicia de Dios. Pero en alguna ocasión yo he enfrentado eso de una mala manera. Quizás debe haber dicho: mira, hermano, ¿sabes qué? No tengo tiempo, no puedo, no quiero quedar mal. Pero eran tan insistentes que a alguno por ahí le tuve que decir sí, y simplemente me desaparecí, me escondí. Y eso estuvo mal, y lo confieso. Pero bueno, yo sé que hay gracia y misericordia para mí. Entonces,
Ese es un ejemplo de que... Ok, no se sienta mal. Bueno, no, ya me sentí mal antes, ahora ya no me siento mal. Ya sé que en Cristo estoy perdonado, en Cristo estoy lavado. Pero lo tremendo es que Pablo está diciendo, yo no quiero que ustedes piensen que yo soy así. Yo no quiero que ustedes piensen que yo digo sí y quiere decir no, que digo no y quiere decir sí, porque Pablo había dicho que iba a ir a visitarles, pero no había podido. Pero él está diciendo, aunque no pude, voy a ir en determinado momento a visitarles y voy a estar con ustedes. Y yo no quiero que ustedes piensen que yo estoy diciendo que voy a ir y en realidad no iré. No, sí voy a ir. Y él está afirmando esa promesa que les estaba diciendo a ellos. Y de aquí surge lo siguiente. Esto es lo tremendo, porque Pablo está hablando acerca de una promesa que él pretende cumplir, acerca de ir con los corintios. Y dice, voy a volver a leer eso. Tal vez, verso 17, tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, dice, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Acuérdate cuando Jesucristo dijo, no jures de ningún modo, ni por la tierra, ni por el cielo, ni por nada que está en el cielo, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Porque Dios, el sí de Dios siempre es sí. El no de Dios siempre es no. Nunca vas a cambiar a Dios. Pero fíjate lo tremendo, que aquí no habla del sí y el no de Dios. Esto es lo más tremendo, porque se nos ha enseñado que Dios a veces dice sí, y Dios a veces dice no, y Dios a veces dice más tarde. Yo antes creía así, pero aquí en este pasaje Pablo nos dice todo lo contrario. Nos dice que Dios no dice sí, no, más tarde. Eso es como el mundo comprende la oración. Ese es el entendimiento de la oración que tiene el mundo, pero eso no es lo que la palabra nos dice sobre cómo opera el Señor Jesucristo. No es así como opera Dios. Dice en el versículo 18, tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra ustedes no oscila, no va entre el sí y el no. Dice, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Qué tremendo. Dice que Jesús, con él las cosas no son sí y no. Ni quién sabe, ni tal vez, ni a lo mejor mañana. Dice, él no titubea entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel, fíjate, él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo el sí definitivo de Dios, él siempre hace lo que dice. Dios siempre dice sí. ¿Te acuerdas de aquel leproso que vino a Jesucristo y dijo, si quieres puedes limpiarme? Le dijo, si quiero, sé limpio. Dios ya nos ha revelado en su palabra qué cosas son en Él, en Cristo son sí y son amén. Provisión, sí. Provisión es si el dicho, no te afanes por lo que has de comer, no te afanes por lo que has de vestir. Las aves de los cielos no trabajan y Dios, el Padre Celestial, cuida de ellas. Los lirios del campo no tejen ni hilan y Dios los viste mejor que a Salomón. Dice, no te afanes que habéis de comer, que habéis de vestir, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Si Él dijo que Él tiene cuidado de nosotros, esa palabra siempre es sí. Si a ti no te gusta tener tu refri vacío, a Dios tampoco le gusta que tu refri está vacío. Él dijo en su palabra que Él quiere que nosotros que renovemos nuestro entendimiento y comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta nunca será un refrigerador vacío. Nunca será una casa en escasez. Hermano, ¿por qué tanto cristiano está viviendo en escasez? Lo que le dije al principio, Dios nos revela su gracia, a través de la cual Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero nosotros tenemos que participar de ellas por la fe. Hermano, usted está diciendo que el que está viviendo pobreza no tiene fe. No, yo creo que Dios le ha dado la medida de fe a todo creyente. Lo que sí creo es que quizás por ignorancia, la
La palabra de Dios dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Estas personas no han caminado en aquello que Dios nos está revelando respecto a su provisión. Ahora, algunos creen por la provisión diaria de alimento, pero Dios va más allá. Dios también mencionó el vestido. Dios mencionó a las aves y los lirios con un propósito. Las aves de los cielos tienen un hogar. Las aves de los cielos tienen un nido. Las aves de los cielos tienen una casa. Dios quiere que tú tengas una casa. Las aves de los cielos, si bien dicen, bueno, no trabajan, pero van y buscan el alimento. Así Dios quiere que tú, que sí trabajas, sepas que Él te ha dado poder para hacer las riquezas, y todo lo que tú hagas, todo lo que pongas tu mano a hacer, Él lo ha bendecido. Así como bendijo a Abraham, ahora la bendición de Abraham es tuya. Y todo lo que tú hagas, si tú lo crees, ay hermano, yo no creo eso, no te preocupes, no lo vas a recibir. El que no lo cree, no lo va a recibir. Ay hermano, eso que te está enseñando, eso es metafísica. Usted quiera creer que es metafísica, crea lo que sea, usted solo está demostrando ignorancia al decir eso. Esto no es metafísica, es lo que Jesucristo habló y dijo respecto a los beneficios que nosotros tenemos por ese nuevo pacto. Hay personas que están viviendo como aquel hombre que viajó en barco, que no sabía qué eran los beneficios que estaban en el boleto. Usted y yo tenemos un boleto que es mejor que un boleto, que se llama Nuevo Pacto. Y en ese Nuevo Pacto, uno de los beneficios es la provisión. Otro de los beneficios es la sanidad. El beneficio más grande es poder conocer a Dios. Y quizás yo la mayoría de mensajes me he enfocado en que necesitas conocer a Dios. Porque si tú conoces a Dios, si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Todo vendrá por añadidura si tú pones en primer lugar el reino de Dios. Quiero que tú sepas que el amor de Dios es tan grande, que Él es un Padre amoroso, que tiene cuidado de sus hijos, y tan tremendo y tan amoroso es que dice: hace llover sobre justos e injustos. O sea, tan tremendo que no solamente tiene cuidado de aquellos que tienen fe en Cristo Jesús, y aún aquellos que no han recibido a Cristo, Dios también cuida de ellos, así como Dios cuida de las aves. Dios ha hecho promesas no solamente para el creyente, hasta para el que no cree, pero Dios invita al que no cree que disponga su fe y que reciba a Jesús como Señor y Salvador, de tal manera que pueda participar de estas promesas. Yo quiero decirte hoy que las promesas de Dios son un sí definitivo de Dios. Versículo 20, 2 Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, por medio de Cristo. Nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Todas las promesas de Dios son, si vamos a leer algunas promesas, algunos beneficios del testamento. Tenemos un testamento. Jesús murió y nos dejó una herencia. Aquí está nuestro testamento. Y este testamento nos ha dejado beneficios. Jesús cumplió con el antiguo pacto. Jesús cumplió con toda la ley. Jesús nos hizo ahora su justicia. Y Él tiene beneficios del testamento. Beneficios que son una herencia para ti, que tú puedes recibir solamente por la fe. En el Salmo, esto es un salmo muy conocido, quizá tú lo lees seguido, quizá tú te lo sabes de memoria. Yo te lo quiero leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Esta traducción quizá no la hayas leído, pero yo quiero leértela en esta. Y dice el Salmo 103, dice que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Dios, déjame decirte, el Evangelio se resume en la siguiente frase:
Dios es bueno, el diablo es malo. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. El enemigo viene a matar, robar y destruir. Pero te quiero decir algo, el enemigo ha sido vencido por Jesucristo. Él está derrotado y tú tienes la victoria y tú puedes decirle a Satanás, si Satanás ha venido a causar desastre en tu casa, tú le puedes decir al diablo, basta, hasta aquí, tú no tienes autoridad sobre mí, porque Dios que es bueno, Dios que es misericordioso, yo no te pertenezco a ti, diablo, pero yo le pertenezco al Rey de Reyes, Señor de Señores, y mi casa le pertenece a Él y no a ti, no tienes parte y suerte conmigo, por lo tanto yo voy a vivir los beneficios para los cuales he sido llamado y tengo una herencia por Cristo. Se nos han dado beneficios tremendos y maravillosos en Cristo. Dice que todo lo que alabe al Señor, dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados. Primer beneficio, primer cosa buena que Dios hizo por ti. Una cosa buena, maravillosa que Dios hizo por ti. Él perdonó todos tus pecados, los que cometiste esta mañana, los que cometiste la semana pasada, los que cometiste de niño, con los que naciste, todo el pecado de tu vida ha sido borrado por la preciosa sangre de Cristo. Y te tengo buenas noticias, no solamente los pecados que cometiste en el pasado, todos los pecados futuros también los llevó Jesús en la cruz y también están borrados y también están perdonados. Todos los pecados, dice, Él es el que ha perdonado todos los pecados, todo. Él ahorita te ve a ti en la justicia de Dios. Él te ve tan justo como Jesús es justo, tan santo como Jesús es santo, tan puro como Jesús es puro. Una tercera parte de ti, tu espíritu humano recreado, regenerado. Si tú recibiste a Jesús, ese espíritu humano regenerado es de pared a pared. Espíritu Santo, ahí mora ahora el Espíritu Santo, ahí está ahora la vida de Dios, esa vida de Dios que te hace participar de esa herencia que te permite conocer al Padre, que te permite entrar a su presencia con adoración, sin sentimiento de culpa, sin sentimiento de inferioridad. Tú puedes venir a Él y presentarte y decirle: Señor, aquí estoy, vengo a adorarte, y Él te recibe como un hijo con brazos de amor, abre sus brazos y dice: ven, hijo mío, yo te amo, déjame abrazarte. Ese es el primer beneficio. Todos los pecados han sido perdonados. Dice: Él me redime de la muerte, me corona de amor y tiernas misericordias. La muerte, escucha, un día quizás este cuerpo físico va a fallecer, pero nosotros tenemos vida eterna, nosotros tenemos una esperanza. Un día Jesús va a regresar y este cuerpo va a resucitar y vamos a recibir un cuerpo glorificado. Tenemos una esperanza. La muerte no nos puede detener, porque en nosotros ya no hay una muerte eterna, en nosotros hay una vida eterna, y eso sobrepasa que este cuerpo físico algún día tenga que descansar y tenga que esperar el regreso del Señor. Nosotros vamos a estar en la presencia de Dios y tendremos vida. Muerte solamente significa separación. Seremos separados del cuerpo, pero llegaremos a la presencia de nuestro Dios a adorarle. Yo quiero compartirte esto: la muerte ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice: Él colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud, dice, se renueva, como la del águila. O sea, no solamente Él perdona tus pecados. Dice la versión Reina Valera: Él sacia de bien tu boca. Él es el que te sana de todas tus enfermedades. Él es el que restaura tu vida, te da las fuerzas como las fuerzas que tiene el águila. Él ha prometido perdón de pecados, ya tienes perdón de pecados. Él dijo que tendrías sanidad, ya tienes sanidad. Él dijo que tenías provisión, ya tienes provisión. Él dijo que tendrías fuerzas. A veces estoy cansado, estoy harto, y cuando viene esa tentación a decir: ya me cansé, ¿sabes qué? Yo declaro en el nombre de Jesús que me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Él ha prometido nuevas fuerzas alcanzado. Es algo sobrenatural. Cuando tú estés desesperado, cuando estés afanado, cuando sientas que las fuerzas se te fueron, el Señor Jesucristo ha prometido nuevas fuerzas. Son parte del evangelio completo, son parte del paquete de las buenas noticias del testamento, del nuevo pacto. Nuevas fuerzas para ti. Y dice:
que Dios, dice el Señor, da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. ¿Te trataron injustamente? ¿No te quisieron hacer caso cuando fuiste a hacer un trámite? Fuiste a sacar el acta de nacimiento al cajero y no te pelaron. Decimos en México, no te pelaron, quiere decir no te prestaron atención. Fuiste de ahí del cajero al registro civil y te dijeron, no podemos atenderlo ahorita, no hay trámites. Y no te atendieron, pero además fueron groseros y te dijeron, lárguese de aquí. Eso es un trámite pequeño. ¿Te sentiste mal? Aquí esta palabra dice que Él hace justicia a los que son tratados injustamente. Es una promesa del nuevo pacto. Por eso Jesucristo dijo, hay de aquellos que a estos pequeños hagan tropezar y caer. Mejor les sería que una piedra de molino se les atara en el pescuezo y se les echara al agua. Tremendo. Dios ha prometido cuidar de ti. Por eso debemos orar por los enemigos, porque si uno de ellos te toca, si uno de ellos te hace algo, no se mete contigo, se está metiendo con Dios. Y por eso tengo que decir, Dios perdónalo. El apóstol, perdón, el diácono Esteban, el evangelista y diácono Esteban, estaba siendo apedreado por los judíos porque estaba predicando a Cristo. Y entre los que lo estaban apedreando y estaba consintiendo con su muerte estaba Saulo, el que escribió esta epístola que estamos leyendo en 2 de Corintios, el apóstol Pablo después. Y Esteban pudo haber orado, Señor, consúmelos con tu fuego, mátalos a todos. Y estoy seguro que Dios lo hubiera hecho solamente porque Esteban lo hubiera pedido, pero no fue así. Esteban clamó de acuerdo a la gracia de Dios y la misericordia de Dios, diciendo, ¿sabes qué? Señor, ten misericordia de ellos, porque no saben lo que están haciendo. Y tan misericordioso fue Dios, que al peor de toda esa turba, al que perseguía a los cristianos, al que los llevaba a la cárcel, a los que los llevaba al matadero, a ese vino y se le apareció personalmente para que creyera el evangelio. Fíjate cuán grande el amor y la misericordia de Dios, que Pablo es la respuesta a la oración de Esteban. Todo el Nuevo Testamento, siempre decimos, Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Oh, Dios usó a Pablo. Oh, gloria a Dios. Pero nadie habla de que gracias a la oración de Esteban, que oró por misericordia, y Dios lleno de gracia y misericordia. Mira, él dice que va a hacer justicia, pero Dios por eso nos ha dejado esa tremenda responsabilidad a nosotros, porque Él quiere que miremos al mundo a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Y por la sangre de Jesús, todos los pecados han sido perdonados. Y qué mejor, yo no voy a usar la palabra venganza, pero qué mejor, la palabra es justicia, o qué mejor hecho de justicia, que la persona que más daño te haya hecho reciba a Jesucristo y se convierta en un ministro y un siervo de Dios. Y quizás un día venga a tu casa y te diga, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que hace 10 años, hace 15 años o no sé cuándo, fue hace 3 años, no sé, yo te hice esto, yo quiero pedirte perdón porque ahora yo he recibido a Cristo y yo sé que yo tengo que pedir perdón a aquellas personas que lastimé? Un día yo hice eso con una persona a la que lastimé antes de ser creyente. Yo fui el peor alumno de la secundaria donde estaba. Y un día cuando tenía 17 años, pues, bueno, no sé si haya sido el peor. Yo me consideraba el peor. Yo a lo mejor haya otro peor por ahí, ¿verdad? Pero fui terrible en la secundaria, hice muchas cosas y tan mal me sentía después de que recibí a Cristo. Fui a la casa de la directora y le dije, vengo a pedirle perdón y vengo a decirle que Cristo ha cambiado mi vida, que Cristo ha perdonado mis pecados y yo quiero pedirle perdón por cómo me comporté con usted en la secundaria. Y quizás ella algún día vea este video. Yo sé que por aquí tengo añadidos algunos maestros de la secundaria y saben cómo era y te pueden testificar que hasta exámenes llegué a quemar con un encendedor para que te des cuenta lo terrible que era como alumno, lo difícil que era. Pero ¿sabes qué? Cristo tuvo misericordia de mí. Y un día esa misericordia entrañable que transformó mi vida, constriñó mi corazón y me dijo, ve y discúlpate con ellos. Y fui y me disculpé. Y yo estoy seguro que aquellas personas que te han causado mal, un día van a venir y van a decir, Pablo dice, yo espero que lo comprendan y lo hagan ahora, pero si no, cuando Cristo vuelva, pero van a venir y te van a decir, ¿sabes qué? La regué, estuvo mal lo que hice. ¿Sabes qué? Dios ha prometido hacer justicia a favor de ti. Si algo perdiste,
Si estás en un tribunal ahorita atravesando algún juicio y a lo mejor te suspendieron el juicio por la contingencia, si a lo mejor estás atravesando una situación difícil que tiene que ver con impartición de justicia, Dios ha prometido impartir justicia para ti, hacer justicia a favor de ti. Entonces, qué tremendo que tenemos grandes promesas de parte de Dios, pero lo más tremendo es que todas estas promesas en Cristo son sí y son amén, nunca son no. Él nunca te va a decir tal vez sí, tal vez no, tal vez mañana. Eso es lo que enseña el mundo sobre la oración, pero en la palabra de Dios dice que todo en Cristo es sí. Si alguna oración no es respondida sería porque pedimos mal y no estamos pidiendo conforme a lo revelado acá. Pero había una hermana que estaba pidiendo: Señor, yo te pido que fulanito de tal deje a su esposa y se case conmigo. Bueno, pues esa es una oración contraria a la Biblia. Dios no responde adulterio. Dios no responde oraciones de adulterio, ¿ok? Dios no responde nada en contra de su carácter justo y santo. Así que, Dios, te pido que yo me voy a meter a robar en una casa y que no me cachen. Claro, qué bueno, ojalá te cachen, ¿verdad? Necesitas arrepentirte de eso si estás pensando en eso. Dios es un Dios justo y santo y no puedes pedir cosas contrarias a su carácter justo, santo y bueno. Mira, Dios, fulanito de tal me hizo tal cosa, que le dé cáncer y se le caiga los brazos. Dios no va a responder esa oración, porque Dios es justo, es bueno y santo, y Él quiere que esa persona no se pierda, no que reciba a Cristo. Acuérdate de los hermanos Boanerges. Los hermanos Boanerges eran Juan y Jacobo, y un día Juan y Jacobo fueron a buscar alojamiento para Jesús en una ciudad y les dijeron que no, que ahí no podía entrar Jesús, que ni lo querían alrededor de su territorio. Y Jacobo y Juan vinieron con Jesús y le dijeron: mira, esa ciudad no te quieren recibir, déjanos declarar que caerá fuego del cielo sobre ellos. Y Jesús les dijo: ¿ustedes no saben de qué espíritu son? El Hijo del Hombre no ha venido a perder a la gente, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que está perdido. Él ha venido a rescatar lo que se ha perdido. Entonces, ese tipo de oraciones, Dios no es brujo, hermano. Dios no es brujería. No esté pidiendo cosas que le vaya y le pide a los brujos, ni vaya a los brujos, porque tampoco obtendrá respuestas ahí. Necesitamos venir a esta palabra. Y lo que revela esta palabra, esto Dios se ha comprometido a traer respuesta a nuestra vida. Ten por seguro que si tú estás orando y estás creyendo a Dios por provisión, la provisión es tuya, porque es algo que fue provisto en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para que tú tengas provisión. Ten por seguro que estás creyendo por sanidad, sanidad es tuya. Él ha provisto sanidad en la cruz del Calvario. Estás pidiendo por la salvación de familiares, ten por seguro esa tuya es la respuesta. Quizás habrá algún tiempo, se podrán oponer, podrán rezongar, podrán renegar, pero el Espíritu Santo siempre estará detrás de ellos y enviará gente que va a hablar a la necesidad de ellos de una manera que tú no puedes. Entonces, no te desanimes. Si tú crees que Dios no está respondiendo tus oraciones, Dios ya las respondió, solo da gracias. Te doy gracias, Dios, que tú has respondido mis oraciones. Te doy gracias porque esto que estamos pidiendo lo estamos basando en lo que dice tu palabra. Estoy por seguro que Dios quiere que tengas un lugar donde vivir, una casa. Ahora, es tiempo no solamente de pedir para nosotros, sino de ir y que los beneficios de este testamento dejen de ser para mí como individuo y también sean en beneficio de aquellos alrededor de mí. Que podamos bendecir a aquellos que están en necesidad. Y ya no, yo le estoy queriendo a Dios, no quiero solamente un milagro de provisión para mí, quiero ser el milagro de provisión de alguien. Señor, dame semilla para sembrar, para llevar a personas que están en necesidad. Y créeme, Dios está proveyendo sobrenaturalmente. En esta hora yo te dejo con este mensaje. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Sé muy bendecido, hermano. Te amamos. Saludos a todos los que nos están viendo. Saludos a todos los que nos siguen en la página. Haznos un favorzote. Suscríbete a la página si no lo has hecho. Ponle like a la página y comparte este video en tu perfil. Muchas gracias, hermanos. Sean muy bendecidos. Antes de irnos, déjame solamente orar. Voy a orar primero. Habrá alguna persona que me esté escuchando y que nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y dice: hermano, yo quiero recibir a este Jesús que tú estás predicando. Yo quiero recibir perdón de pecados y vida eterna. La palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente se requiere una oración sencilla.
todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Haz esta oración sencilla conmigo y di estas palabras en voz alta de tal manera que te puedas oír. Padre Celestial, estoy agradecido que enviaste a tu Hijo Jesús por mí. Y en estos momentos yo creo que tu Hijo Jesucristo murió, derramó su sangre y resucitó para perdón de mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Y en esta hora yo te pido, me des vida eterna. Jesús, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias por tu obra maravillosa en la cruz. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quizás habrá personas que requieran sanidad. También voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, todos aquellos que tienen una necesidad de sanidad en su cuerpo, yo envío tu palabra hasta donde ellos están y hablo sanidad a su cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro la vida de Dios en cada uno de ellos y te doy gracias que por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, sé sano, sé libre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Si tienes algún testimonio de lo que hemos estado orando por ti, algún milagro, algo que recibiste a través de esta transmisión, mándanos un inbox, mándanos alguna palabra, compártenos ese testimonio. Y si tú quieres plantar una semilla en este ministerio, también puedes hacerlo. Pon en tu navegador centrogracia.page y te va a llevar a la página de Centro Gracia y ahí hay un enlace para donativos. Si quieres que te lo mandemos por inbox, mándanos un inbox y te lo mandamos. Gracias por apoyarnos, gracias por apoyar este ministerio y gracias. Acuérdate que el que da no nos lo está dando a nosotros, lo está sembrando en el reino de Dios, se lo está dando como ofrenda a Dios y Él la recibe como olor fragante. En el nombre de Jesús, gracias por estar con nosotros, les bendecimos, hermanos. Nos vemos el próximo domingo o en la siguiente transmisión que tengamos de enseñanzas por el Facebook. Saludos a todos.